que desde el año 90, cuando se cayó el muro de Berlín, tiene 35 años en paz mundial, porque siempre hay focos de conflicto y siempre habrá. Ahora, en esta coyuntura, está viendo amenazada esa paz mundial por situaciones de confrontación que se están produciendo en partes muy sensibles del planeta. Tenemos el caso de Ucrania, Rusia, y tenemos el caso de Israel, que tiene dos frentes, a veces hasta tres. Tiene el caso de Palestina, que ahí está ocurriendo una situación muy deprimente, y tiene el caso de Irán, que se puso ahora en bajo perfil después de que Estados Unidos bombardeara las instalaciones donde ellos dicen que se estaba procesando material con fines de construir una bomba atómica. Entonces, en el día de hoy, en el programa, tenemos dos invitados. Tenemos a Alberto Javilés, así es. Sí, muy bien dicho. Y a Karen Koning. Así es, Karen Koning. Bueno, vamos a hablar con ellos, especialmente con Alberto Javilés, que es el director de la Comisión Antidifamatoria de B'nai B'rith. ¿Qué es eso? Muy bien dicho. ¿Qué es eso? B'nai B'rith. Bueno, antes que yo nada, lo busqué, pero yo quiero que usted lo diga, ¿no? Antes que nada, José y sí. amigos todos de RCC Media, El Sol de la Tarde. Así es. Muchísimas gracias por su invitación y por darme este espacio para conversar con ustedes. Empezando por el principio, vamos a contestar la pregunta. Sí, ¿qué es B'nai B'rith? Exactamente. ¿Y qué ustedes están haciendo en República Dominicana? Bueno, B'nai B'rith es una ONG mundial que milita dentro de las comunidades judías. Tenemos nuestra sede principal en la ciudad de Washington. Estamos presentes en 60 países y en América Latina hace ya casi 100 años de existencia. La B'nai B'rith se funda hace 182 años con el propósito de ayudar a los inmigrantes judíos que iban llegando en ese entonces para los Estados Unidos, y poco a poco se fue expandiendo por todo el mundo, y hoy en día es una organización de servicio que tiene como propósito principal la lucha en contra del antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo? Es el odio en contra del pueblo judío, que ha tenido varios tipos de expresiones a través de la historia. Llámese antisemitismo el religioso, que es el que generó, por ejemplo, la Inquisición que se vivió en esta parte del continente, y el antisemitismo racial, que es lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, cuando el pintor austriaco decidió convencer a un pueblo de que el pueblo judío era un cáncer y que tenía que ser extirpado, y por lo tanto creó toda una pseudo teoría racial. Y quizá antes del pintor austriaco Lutero. Porque dicen que Hitler se inspiró en él. Ese es religioso. Ese es religioso. Porque con Lutero y con el antisemitismo religioso, la piedra de salvación radicaba en que el judío podía convertirse a la otra fe. Sí, porque él escribió una obra que se llamaba como La mentira judía, o algo así, que inspiró. Sin embargo, exactamente, pero sin embargo, con el antisemitismo racial de los nazis, no había escapatoria, ya que era un tema según ellos, era un tema de sangre. Y entonces, para ser purificada la nación aria, tenían que matar a lo que ellos llamaban algo terrible, la plaga judía, y para eso crearon los 6 campos de exterminio, los 6 ubicados en territorio polaco: Auschwitz, Sobibor, Treblinka, Belzec, Chelmo y Majdanek. Entonces ustedes abordan dos antisemitismos diferentes, el religioso y el racial. No, y también el político. Hay un tercero. Político. Sí, el político se llama el antisionismo. ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa? Antisionismo. Porque ya es no antisemitismo, sino por el tema de Sion. El sionismo, ¿no? ¿Qué sucede? Hoy en día es ilegal en muchos países del mundo decir a una persona que profesa el judaísmo, judío de M. Es ilegal. Y esa persona puede enfrentar un juicio y hasta puede ir preso. Hay países con legislaciones muy fuertes contra esta cuestión. Entonces, hoy en día se ha impuesto una narrativa en donde se ataca al judío dentro de los países, es decir, el Estado de Israel, negándole su derecho a la existencia y su derecho a la autodefensa. Y lo hemos visto con los terribles acontecimientos que surgieron después del ataque de Hamas en contra del Estado de Israel el 7 de octubre del año 2023, donde, violando una tregua que estaba establecida desde el año 2021, Hamas, la Yihad Islámica y civiles gazatíes entraron al sur de Israel con un propósito: asesinar. Cuando hay un propósito preestablecido como política de guerra, eso se llama genocidio.
Entonces lo que pasó el 7 de octubre en el sur de Israel fue un genocidio de judíos. El genocidio de judíos o la matanza de judíos más grande desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Que si jamás no era frenado el 7 de octubre hubiera podido ser muchísimo más peor. O sea, muchísimo peor. Entonces, hoy en día, aquel que dice, el judío por aquí, el judío por allá, se cuida mucho. Y dice, no, yo no soy antisemita, yo soy antisionista. A la hora de la verdad es exactamente lo mismo. Es un escudo, es una patente de corso que utilizan las personas que todavía siguen enarbolando banderas medievales de odio en contra del pueblo judío. ¿Y por qué hay que hacer enemigo de nadie? Mira, esa es una buena pregunta que se la podrías hacer a estas personas. El pueblo judío fue perseguido en el pasado por no reconocer a Jesús como el Mesías. Era un antisemitismo clerical, básicamente proveniente de la Iglesia Católica, y hay que aclarar que hoy las relaciones entre el pueblo judío con la Iglesia Católica son espectacularmente buenas, sobre todo después de la declaración Nostra Aetate de octubre del 1965, al cierre del Concilio Vaticano II, en donde el Papa Pablo VI cerró el trabajo que empezó el Papa Juan XXIII de reconciliación de la Iglesia Católica, no solamente con el pueblo judío, sino con las demás confesiones del mundo, donde los católicos dan un vuelco de 180 grados en sus doctrinas y establecen la necesidad de cooperar y de colaborar, de conversar con las demás religiones del mundo, entre ellas la judía, y dejando bien claro en Nostra Aetate que el pueblo judío no debe ser acusado de este crimen atroz por el cual fue acusado por espacio de 2000 años de deicidio, de haber matado a Jesús. Sí. De hecho, que la historia deja la suerte de Jesús, la narrativa que nosotros conocemos, ¿no? Opone en manos de los judíos la acusación para que el Imperio Romano decida la vida de Jesús. Es decir, claro, hay que entender que en esa época Judea, que era el nombre de la tierra, estaba bajo control del Imperio Romano. Sí, claro, era una especie de provincia ocupada. Exactamente, y una provincia rebelde. Sí. El judío es rebelde. Constante, porque Jesús fue uno de ellos nada más. Exactamente. Y por ser provincia romana, los únicos que podían poner la pena de muerte eran los romanos. Pero a Barrabás se le ve inclusive, en la narrativa eclesiástica, se le ve inclusive muy desmejorado frente a su realidad política. Porque se le presenta como un canalla ladrón cualquiera, pero era un subversivo. Sí, un subversivo. Barrabás era un subversivo contra la ocupación romana. Hubo una oposición. Jesús fue tomado como un rebelde por los romanos y ellos tomaron esa decisión, desde nuestro punto de vista catastrófica, de asesinarlo. Ahora, el pueblo judío, como dije antes, y ya volviendo en un contexto más histórico, tiene su origen en la tierra histórica de Judea, de la cual ha sido expulsado 3 veces. La primera vez fue expulsado por Babilonia en el año 586 antes de la era cristiana, por el emperador Nabucodonosor. La segunda vez fue expulsado en el año 70 de la era cristiana con la quema del segundo templo por el general romano Tito, hijo de Vespasiano. La tercera vez fue expulsado en el 135, que fue ya la última guerra, la tercera guerra judeo-romana, en el año 135, en donde los romanos, para borrar todo tipo de vestigio y pertenencia de relación judía con su tierra histórica, transforman el nombre y le quitan el nombre de Judea y le ponen el nombre de Palestina, en recuerdo a los filisteos, que los filisteos fue un pueblo de origen cretense, de Creta, griegos, que llegaron a las costas de la Judea en el siglo XI antes de Cristo y desaparecieron en el rastro de la historia en el siglo VIII antes de Cristo aproximadamente. Ahora, ¿cómo sabemos de la existencia de los filisteos? Fácil. Por vestigios arqueológicos que hay, tanto en la zona de Askelon como de Asdod, como de Gaza, y también por las narraciones bíblicas, en donde uno de los jueces más famosos, que fue Sansón, fue el que combatió contra los filisteos. ¿Y desaparecieron porque los filisteos? Fueron derrotados. Fueron muy ocupados, esa tierra. Fueron derrotados
militarmente por el reino de Israel y fueron asimilados por las demás poblaciones. Una observación. Espérate, dame un segundo, Emilio, porque se acaba de integrar Cristal y Félix Lacara al staff. Cristal y Félix. Bienvenidos. Mucho gusto, ¿qué Para tal? que Alberto Javier Y don Fafa, que- Bueno, quiero... Entonces, vamos a empezar con la pregunta. Emilio, Fafa y Víctor. Señor, en lo que respecta a República Dominicana, ustedes, los judíos, son muy bien vistos. Están así que es un pueblo eminentemente cristiano, creemos en Jesucristo. Y a pesar de que Jesús fue un judío, obviamente sabemos la historia de lo que sucedió, lamentablemente lo que La aconteció. historia, pero eso no hay prueba de nada. Bueno, pero yo creo en No eso, hay yo creo prueba en de eso. nada. Yo creo en la existencia de Jesús. Ok. Y la Biblia. Resulta que cada vez que hay un conflicto, Israel con sus vecinos, lamentablemente, siempre el pueblo cristiano dominicano va a la embajada de Israel a apoyar a Israel. ¿Lo sabían? Sí, ¿Tienen conocimiento de eso? Claro. Entonces, el pueblo judío se fundamentó en la unión y yo creo que ahí ha estado el éxito de ustedes, militarmente, económicamente, socialmente, profesionalmente. ¿Por qué? Cuando Ben Gurión tuvo esa visión de crear una nación en ese espacio de Medio Oriente, recuerdo que la historia nos dice que mandó a Golda Meir Golda Meir. a recolectar dinero y fue a buscar, creo que ellos quisieron una cantidad exacta de $7 millones y vino prácticamente con 5 o 6 veces esa cantidad. ¿Cuánto Si toca? eran $5 millones, Vino con 50. vino con 50. Entonces ahí se fundamentó la unificación de un pueblo guerrero por nacimiento que a los 5 minutos de haberse declarado el Estado de Israel ya tenía 7 estados de Medio Oriente, países declarándole la guerra. Ustedes son guerreros por naturaleza. Ahora bien, usted como una persona que está recorriendo el mundo llevando un mensaje de positividad, entiende que lo que está pasando en Gaza no es un genocidio en este momento con los gasistas. Vamos a definir la palabra genocidio. Yo le pido a usted que me diga qué es un genocidio. Ya, Bueno, un No, genocidio, no, un genocidio para mí fue lo que Yo hizo menciono. Hitler con los judíos No, en no, no, 1936, 37, dígame. 38, 40, 41, 42. Entonces, como no me respondió usted, yo sí le voy a Ok. responder. Genocidio es un acto premeditado como política de Estado para exterminar a una población hostil. Ok. Eso es un genocidio. O sea, yo le pido a usted, con responsabilidad, si usted ha mencionado que el Estado de Israel tiene una política genocida, No, yo no he dicho eso. que me, que, No, yo que- no he dicho eso. que me o que está practicando un genocidio o que está pasando No, un yo le genocidio. pregunté a usted si usted entendía que eso No, era una así. pregunta. No, eso no es un genocidio. ¿No sabe bajo- por qué no puede ser eso? Porque escúchame, yo creo en el pueblo de Israel. No, pero Perfecto. deja que él te responda. Tú le bajo preguntas, él no, te No, va- no, 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 entonces- espérate. entonces voy a replantear mi respuesta. Ok. Bajo ningún punto de vista es un genocidio, ya que no hay una política de Estado encaminada a exterminar a la población gazatí. De haber sido así, Israel tiene ¿Por qué usted dice Gazatí, no dice Palestina? ahora Gaza, ahora Cisjordania. yo le respondo. De haber sido una política de Estado, Israel tiene el poderío militar para asesinar a toda la población de Gaza en 48 horas, cosa que no ha hecho y que no va a hacer. En cambio, del otro lado, si ellos tuvieran la oportunidad de hacerlo, ya han demostrado el 7 de octubre del 2023 que lo van a hacer. Entonces, esa es la diferencia entre los unos y los otros, y por eso no hay lugar a hablar sobre un genocidio en la Franja de Gaza. No es una política de Estado. ¿Por qué digo gazatí? Desde mi punto de vista, el concepto pueblo palestino que existe, y es un pueblo que le ha sido adosada o endosada una identidad artificial a partir de 1964 por decisión de la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría, cuando ordena a la Liga Árabe crear una entidad que se llama Organización para la Liberación de Palestina. La OLP. La OLP. Antes de ese día histórico que nace la OLP como representante del pueblo palestino, los palestinos eran considerados por sus mismos hermanos árabes como habitantes o del sur de Siria, o del este de Egipto, o del oeste de Jordania. No existían como palestinos. Palestinos eran todos los habitantes de esa tierra del mandato británico entre 1922 hasta 1948. Palestina era Golda Meir. Palestino era Ben Gurión. Palestino era también Haj Amin el-Husseini, que fue el gran colaborador del pintor Sí, pero Golda austriaco Meir nació en Ucrania. Tengo entendido que nació en Ucrania, Golda Sí, Meir. pero era ciudadana Sí, palestina. perfecto. Pero nació en Ucrania. Era ciudadana palestina. Bueno, es como yo, que soy peruano, Sí. pero tengo también Perfecto. múltiples Pero era nacionalidades. de origen judío.
Una cosa es la religión judía y otra cosa es ser o poseer el gentilicio de un Estado. Es como usted es cristiano y dominicano. Claro. Yo soy judío y soy peruano. Cosa perfecto. que no se contradice bajo ningún punto de vista. Perfecto. Golda Meir, al emigrar hacia la tierra histórica del pueblo judío, que es Israel, o la tierra de Israel, asume la ciudadanía palestina, porque estaba bajo mandato británico, que se llamaba de Palestina. Ha sido la única mujer primer ministra de Israel, única. ¿No ha habido otra? Mujer. La segunda. Mujer. ¿Eh? Mujer. La única. Ahora, ya le Sí. respondí el tema de eso. Ahora, Sí, porque cuando dice Gazatí lo limita a lo de Gaza, pero... Sí, porque el problema hoy en día es un problema coyuntural del Estado de Israel con el sector que se llama Gaza, no con el sector que se llama Cisjordania, es con el sector que se llama Gaza. Y lamentablemente los gazatíes o los palestinos que residen en Gaza han sido tomados como rehenes por Hamas, que los usan como escudos humanos. Ellos muy valientemente disparan desde zonas civiles en contra de, valientemente fue una ironía, muy cobardemente más bien, lanzan desde emplazamientos civiles hacia civiles de Israel y se esconden posteriormente dentro de sus civiles, lo cual es un triple crimen de guerra. Mire, hay un reconocimiento de que Israel ha sido objeto históricamente de un tratamiento como lo que marcó la época de Hitler, que basó en una persecución y en un asesinato masivo de los judíos, donde quiera que estuvo. Es decir, el judío ha sido objeto de un tratamiento. Pero ahora en la actualidad no hay manera de encubrir la responsabilidad de que lo que pasa en Gaza es una acción que no puede calificarse como cualquier cosa. Porque ahí están las fotografías de cómo están los propios agentes de Gaza muriéndose de hambre y hasta obstruidos que le entreguen a ellos. Israel tiene frente a Gaza ahora mismo la evidencia de un comportamiento que bien puede calificarse de genocida. Yo coincido con usted, señor Fafa, en el punto de que lo que está pasando con la población palestina es catastrófico y le agrego a sus palabras, y ahora van a ser mis palabras, que la responsabilidad es de Hamas, que es la que se roba la comida y la vende en el mercado negro e impide que esa comida, con miles de camiones que han entrado por puestos de control israelíes, lleguen a la población palestina de una manera segura, cómoda y eficaz. Y también hay que recordar que Gaza limita con 2 países, no solamente con uno, limita con Egipto también. Y sus hermanos egipcios tienen cerrada la frontera con Gaza desde hace 20 años. Entonces, aquí no hay un responsable. Aquí hay una política de hipocresía internacional que le están echando la culpa al judío de entre las naciones. Y eso es un acto de antisemitismo. Ahora, que el Estado de Israel tiene responsabilidades, sí, las tiene. Todo país tiene responsabilidades en las desgracias que están pasando hoy en día en la franja de Gaza. En primer lugar, la gran responsabilidad de Qatar, el gran financista de Hamas, que por décadas ha financiado a Hamas y ese dinero era utilizado para crear infraestructura terrorista como túneles, desatendiendo las necesidades básicas de la población local. ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde está el sistema de salud? ¿Por qué tenían que ir los palestinos de Gaza a ser tratados en hospitales israelíes antes del 7 de octubre? ¿Acaso no tenían ellos plata para construir esos hospitales? ¿Por qué transformaron sus hospitales en cuarteles militares, en donde se escondían y de donde disparaban en contra de civiles de Israel? Aquí estamos hablando sistemáticamente de una campaña internacional donde se ha impuesto una narrativa para que el Estado de Israel asuma el 100% de la responsabilidad de la catástrofe humana que está pasando en Gaza, cuando no es así. Aquí hay varios. Yo mencioné solamente uno, hay más. Podemos mencionar a Irán, el gran ideólogo de toda esta crisis que está pasando. Guerra de 7 frentes, no de 3 frentes, de 7 frentes. Aquí las tengo: Líbano, Siria, Gaza, Cisjordania, Yemen, Irán, Irak. Sí, pero la que es significativa, ¿no? El Pero, único que tiene capacidad tú tienes de a hacerle Hezbollah daño a también Israel ahí. en términos reales, porque lo de Tú tienes a Hezbollah octubre del atizando ahí, 2023 ¿sabes? también fue un poco de descuido, ¿no? Ya va, Independientemente pero de que fue una agresión, veamos algo, pero hay algo ahí como amigo que no- José, Sí. pero veamos algo. Hezbollah tenía listos 150.000 misiles para lanzar contra 150.000 contra misiles. Israel. Sí, señor. 150.000 misiles. Los tenía. Israel los ha destruido, o destruyó el 50% de ellos y descabezó al liderazgo militar y al liderazgo político de Hezbollah. Ya no es un elemento de amenaza en contra del Estado de Israel. Tanto es así
que una vez que Irán recibió la paliza que recibió de parte de Israel, no solamente de Estados Unidos, quien empezó fue Israel, para frenar el plan nuclear y el plan misilístico de Irán, del cual muy poca gente habla. 10.000 misiles que estaban siendo fabricados para destruir al Estado de Israel. Entonces, hoy en día, que Hezbollah está muy debilitado ya por fin, y después de 35 años desde que se firmó el cese a la guerra civil en Líbano, por fin el gobierno libanés tiene hoy la fuerza para decirle a Hezbollah, te me desarmas, cosa que no lo ha podido haber hecho antes. Alberto. ¿Perdón? Hezbollah tiene fuerza política también, tiene representación. Sí, señor. Sí, es un partido. Es un partido dentro de Líbano. Tiene ministros dentro del gobierno de Líbano, más sin embargo tiene un ejército con el cual ha tenido chantajeado y ha tenido como rehén a los gobiernos libaneses por el espacio de 35 años bajo las órdenes de su gran amo, que es Irán. Y ahora Irán está en una coyuntura de desesperación, porque no solamente perdió Hezbollah, perdió Siria, que Siria era el puente que unía a Irak, Irán con el Líbano. Sí. Ahora Irán ha perdido el acceso al Mediterráneo, lo cual para ellos es gravísimo. Ahora, amigo. Don Alberto, como profesor de Relaciones Internacionales, sí, siempre en las cátedras oriento en posgrado a mis alumnos a entender el tema interno para comprender la cuestión internacional, los conflictos internacionales. Si estudiamos Estados Unidos, hay un patrón parametrizado en cuanto a que la situación electoral del presidente de turno condiciona los conflictos internacionales, porque una guerra afuera cohesiona hacia lo interno. En el caso de Israel, tenemos en el Knesset una situación muy específica. El primer ministro no tiene apoyo en términos parlamentarios suficientes y tuvo que hacer alianza con partidos muy extremistas. A la vez, tiene unas acusaciones de corrupción que solo esperan que salga del puesto precisamente para esto. Ahora, esos partidos extremistas no tienen punto medio con respecto a generar un escenario ni siquiera de diálogo con la situación frente a Hamas. Ahora, no es esta la razón para dividir lo que es esa cosmovisión política que en la narrativa internacional ha perdido Israel, por un lado, en cuanto a lo que vimos este fin de semana en Israel, de que el pueblo o israelitas planteando la detención de la guerra, la detención del abuso, porque incluso un legislador lo tuvieron que sacar de la asamblea. No, ha habido varios ya, yo sigo mucho el tema, ha habido varios. O sea, no es una cuestión el orden político para salvaguardar la figura de Netanyahu por un lado, y otra la verdadera realidad al nivel de amenaza para Israel con lo que va aconteciendo. A ver, vamos a tratar de desglosar lo que usted ha preguntado, por lo que usted ha intervenido, viéndolo desde varios aspectos. En primer lugar, no seré yo quien defienda a un político de un país del cual no soy ciudadano. En este caso yo no soy ciudadano del Estado de Israel, solamente soy un fiel aliado del derecho de Israel a existir y a defenderse. Ahí propio del sionismo. Y así, exactamente, y así orgullosamente sionista. Y así lo planteamos. Cuando a mí me dicen sionista, le digo no. No, yo soy recontra sionista. Claro. y si piensan que al decirme sionista me están insultando, yo les doy las gracias. Porque estoy orgulloso que desde la cuna me han dado a mí mamadera de sionismo. Y estoy muy orgulloso de serlo. Y estoy muy orgulloso de serlo porque creo en el derecho de la autodeterminación judía en su tierra histórica, desde la cuna. En segundo lugar, estamos hablando de un sistema parlamentario. Israel es una democracia parlamentaria, mencionando es la única democracia en el Medio Oriente. La única. No hay otra democracia en el Medio Oriente. Está rodeada por monarquías feudales o medievales, como el caso de Qatar, que Qatar es el gran patrocinador no solamente de Hamas, también de Al Jazeera, una plataforma propagandística que difunde mentiras a 250 millones de usuarios todos los días. Y para entender bien qué es Qatar, no solamente es el financista de Hamas, sino también es el país que compró un mundial de fútbol.
Eso es Qatar. Es un país que no le tembló el pulso para que más de 500 empleados obreros mueran en la construcción de los estadios de fútbol en donde posteriormente Messi se consagró campeón del mundo. Fue una vergüenza eso. Y el mundo callado. Tan callado el mundo como el genocidio que hay hoy en día en Darfur, como el secuestro de cristianos en Nigeria, tan callado como lo que está pasando en China contra la minoría de los uigures. Entonces, o lo de Khashoggi con Bill Salman en Arabia Saudita. Vamos a decirlo también, el asesinado en Turquía, que ahora no pasa nada porque Khashoggi es amiguito de tú ya sabes quién. Sí, pero el caso de Israel, ahora, el caso de Israel, Netanyahu usa la guerra como un instrumento para salvaguardar. Eso hay que demostrarlo cuando se dice, ¿ok? Lo planteo. Yo lo dudo. Hay que demostrarlo cuando se dice, y como en todo gobierno de Israel desde su creación en 1948, este es un gobierno de coalición. Jamás ni un partido político dentro del Estado de Israel ha tenido la fuerza para gobernar solo, y todos han tenido que hacer alianzas. Esta alianza puede ser del gusto o del disgusto de los espectadores a nivel mundial. Sin embargo, es la alianza resultado de una participación democrática y plural, universal, de los electores israelíes que votaron por estos políticos que finalmente fueron a conformar una alianza. Ahora, el señor Netanyahu tiene 3 juicios en curso. Entonces, será la justicia israelí y no nosotros los que determine si el señor es o no es culpable. Eso es por una parte. El primer ministro preso. Sí. Por otra parte, ¿Que le antecede a él? No, el primer ministro no. Hubo un presidente preso. Un presidente. Katzaf. Sí. Y hubo un primer ministro que tuvo que renunciar porque cuando fue alcalde de Jerusalén, aparentemente no, el juez dijo que recibió sobornos. Ahora, ya va. El señalar los errores que tienen los ciudadanos de Israel, eso no es antisemitismo bajo ningún punto de vista. Israel es un país normal. Claro, es un país que tiene santos y pecadores, como lo puede tener República Dominicana, como lo puede tener Perú, como lo puede tener Venezuela, todos los países del mundo. Eso no es antisemitismo. Sin embargo, antisemitismo sí es cuando se viene y se dice el Estado judío no tiene derecho de existir. Hay una teoría. ¿Y quién dice eso? Irán. Sí. Irán, claro. En la Constitución. Desde el primer día. En la Constitución de Irán. En la Constitución de Irán establece que debe desaparecer, y de hecho lo señala como el pequeño Satán. Y el gran Satán. Salvo de ahí, porque es que Israel es como un enclave occidental. En Oriente. No es un enclave occidental. Yo no digo que lo sea. Yo digo que es como por su cultura, por su Él no lo dice visión. de mala forma. Yo digo, sino de que está más occidentalizado. No, cuando yo veo a Israel y sus patrones de comportamiento, inclusive mira que yo no digo eso, los Emiratos Árabes tienen edificios de 200 pisos, pero el comportamiento es distinto. Cuando yo veo a Israel, yo lo veo como un enclave occidental dentro del Medio Oriente. Amigo José. Pero yo lo veo ahora. En Occidente, yo nunca he escuchado a nadie decir que Israel no tiene derecho a existir. Pero lo dice jamás. Yo estoy hablando de Occidente, de aquí. Bueno, el movimiento pro-palestino que defiende a Hamas, no, es que yo no reconoce eso. Yo estoy hablando aquí, en este lado del planeta. No, de este lado no. Nadie dice eso. José, yo nunca lo he escuchado. Yo sí lo he escuchado y te lo digo con nombre y con apellido. La segunda vicepresidente del gobierno español, Yolanda Díaz, dijo del río hasta el mar. Palestina va a vencer. Eso implica el genocidio, el exterminio y la muerte de 10 millones de ciudadanos israelíes. Lo dijo la señora esta. Lo dijo la señora esta. ¿Usted no es de ascendencia judía? ¿De ascendencia judía? Félix. Pero se identifica como peruano, yo quiero saber. Otra vez, ya lo expliqué antes. Una cosa es mi religión judía y otra cosa es mi ciudadanía peruana. Son dos cosas completamente. Pero su apellido usted es de origen judío. Sí, soy judío, ¿por qué? A propósito. Lo que pasa es que, mire. Mire, voy a decir una cosa. En este panel, espérese. En este panel no hay uno más por israelí que yo. Yo amo Israel.
Yo también Entonces, lo amo. tráteme con amor. Que lo trate con amor. Lo trato con amor. Sí. ¿Sabe qué, don Alberto? Lo que pasa es que nosotros hemos entrevistado personas varios, beligerantes. inclusive Mantengan la calma. funcionarios del gobierno Del Ministerio de israelí, Defensa. pero yo no sé por qué ustedes tienen como una actitud Caramba, yo soy ofensiva. pro Israel. viejo. Como si ustedes Ahora, fueran preparados siempre para pelear. Para la ofensiva. No sé por qué. Respecto al tema de Israel como que es visto como un ente occidental, el peligro que representa, el verdadero peligro que representa el Estado de Israel en el Medio Oriente es su sistema democrático como ejemplo que puede contagiar a los países vecinos, en donde hay libertades para todos por igual, en donde árabes, drusos, judíos, charquesianos, armenios tienen los mismos derechos ante la ley. El embajador de Israel acá, por ejemplo, es de la etnia drusa y él puede ser, él no es judío y él tranquilamente puede llegar a ser primer ministro de Israel, siempre y cuando consiga los votos, ¿no? Sí, que se escuche bien, el embajador de como todo Israel en ciudadano. República druso. Dominicana es druso, Pero o sea, es árabe. a propósito de los drusos, me gustaría hacer una pregunta en esa dirección. Y es que de manera sorpresiva prácticamente Israel atacó a sus vecinos. A sus vecinos le atacó justamente justificando de que habían atacado a la comunidad drusa. ¿A qué se debió? O sea, ¿cuál es el fondo de ese ataque? A ver, hay varias perspectivas. En primer lugar, el ataque ocurrió en Siria. El nuevo presidente, sus vecinos. el nuevo mandamás de Siria, Al-Golani, se quitó la vestimenta de fundamentalista y se puso saco y corbata y fue a Occidente a que lo reconozcan como el líder Y lo reconocieron. legítimo y lo reconocieron. Y lo apoyaron. Él tuvo éxito. Sin embargo, el 70% de los funcionarios nombrados o bajo control o que controlan las armas y las decisiones en el nuevo gobierno de Damasco han sido militantes de ISIS y de Al-Qaeda. Los drusos, que son un pueblo con una religión especial, ellos son étnicamente árabes, pero se consideran un pueblo y a la vez una religión especial, viven en el sur de Siria y siempre fueron respetados por las antiguas autoridades de Siria. Este nuevo gobernante de Siria, Al-Golani, dio luz verde a sus elementos para que asesinen a los drusos en sus hogares y en sus ciudades en el sur de Siria. En el Estado de Israel existe una minoría drusa que combate al lado de los demás ciudadanos de Israel por la sobrevivencia, por la existencia del Estado de Israel. Esta minoría drusa tiene a su vez parientes en el lado sirio y el mensaje es muy claro. Yo peleo por ti y peleo por mis hermanos. Y si tú no peleas por mis hermanos, yo voy a tener que ir a hacerlo. ¿Y por qué Israel tiene invadido los Altos del Golán aún? Israel, un motivo de seguridad, ya que antes del 67, que fue cuando se ocupó los Altos del Golán, los sirios disparaban en contra de civiles israelíes desde los emplazamientos militares de los Altos del Golán. Una vez que el gobierno sirio demuestre que va a haber paz, Israel puede hablar de paz, ya que quien puso la fórmula paz por territorios fue Israel, en el mismo 67, después de la paliza de la guerra de los 6 días, donde venció a 3 ejércitos árabes en 6 días, que en verdad fueron 5 días y medio. La respuesta árabe fueron los 3 nos de Jartum. No a la paz con Israel, no al reconocimiento de Israel, no a negociaciones con Israel. Lamentablemente, los países árabes en general y los palestinos en particular no han desperdiciado oportunidad para desperdiciar oportunidades. Esperemos que la paz se responda con paz, pero hasta tanto no suceda eso, las condiciones no pueden ser cambiadas. Precisamente voy a iniciar por ahí, por el tema de la toma de territorio en cada guerra que ha tenido Israel, que ha salido victoriosa en todo. Están los Altos de Golán y están también la parte de Cisjordania, y donde quiera que Israel se expande, coloniza y se establece y no cede más de nuevo. Es parte de su lógica, de su doctrina militar y expansionista. Ahora, con esta avanzada de Israel hacia la parte de Gaza,
Donald Trump ha dicho que sería una maravillosa ribera. Una riviera. Una riviera. Como la Maya. O como... Entonces, yo pregunto, con el avance que tiene Israel ahora hacia esa zona de Gaza, una vez ocupada, limpiada, ocupada, ¿ya se queda como territorio israelí? No se va a quedar. Y eso de la riviera de Gaza, sería bueno que inviten aquí al embajador de los Estados Unidos para que lo explique. Yo no tengo palabras para explicar eso. Esa locura. No tengo palabras para explicar eso. Y merecido. Pero la parte de avance, la parte de avance, porque esa es la historia. Yo he estado allá en Israel y conozco el proceso, cómo se ha ido llevando. Es una doctrina militar israelí, la cual yo no critico porque está rodeado de situaciones. Si avanzó hacia esas zonas de Gaza, ¿lo conserva como expansión de su...? No, le repito, una y otra vez, voceros autorizados del gobierno de Israel han dicho una y otra vez que Israel no tiene pretensiones anexionistas con la Franja de Gaza. Ahora, sí, lamentablemente, hay alguno que otro funcionario que ha agarrado los micrófonos para decir barbaridades. Y no la suscribo. Pero, sin embargo... Para eso hay que prestar oídos a lo que dicen voceros autorizados del gobierno de Israel. Miren, está claro en el mundo que Israel tiene una identidad y un respaldo total de Estados Unidos. Y la gente no puede ignorar que en la parte de la agresividad de Israel contra esa parte de Gaza ha sido bajo el apoyo norteamericano. Y una muestra cómo también ahora Estados Unidos le tiró un cartuchazo a Irán. Entonces, hay de hecho una situación de tensión en esa región basada en que la voluntad de Israel es consolidar su influencia, porque lo que está pasando en Gaza, no importa cómo tú lo presentes, es un genocidio. No es verdad que el problema de los alimentos como tú lo planteas, de que los israelíes dejan pasar y entonces son la banda adentro que no dejan. Los reportes que hay es totalmente horroroso de cómo ni siquiera posibilidad de canalizar asistencia para el hambre existe. En Europa no había una preocupación por la liberación de los palestinos y ahora hay toda una tendencia a reconocer que tienen el derecho de saber. Si hay un conflicto agudo, ojalá de verdad se hubiese una solución, la que fuera, pero ahí está en juego la intransigente agresividad de Estados Unidos, donde Israel es un instrumento de ese servicio. Muy bien, veamos. A ver, el que Israel y Estados Unidos sean aliados cercanos es un tema histórico que nace en el año 68, después de la traición francesa en el año 67, que abandonó a Israel a su suerte en la víspera de la Guerra de los 6 días. ¿Okay? Es una alianza consolidada, ya que son dos estados que comparten los mismos valores democráticos y de libertad en el Medio Oriente. Usted dice que hay genocidio, yo digo que no hay genocidio, usted con su verdad y yo con la mía. Aquí no lo vamos a resolver. Sin embargo, como usted me señaló a mí directamente, yo le recomiendo a usted también que deje de leer Al Jazeera y que quizás busque también otros mecanismos de información que no sean tan sesgados como las de la agencia esta de noticias o incluso la BBC, que ha tenido que pedir disculpas más de 50 veces por información falsa que sus corresponsales han emitido desde la franja de Gaza. Le voy a dar una con respecto a Europa, nunca olvidemos que el señor Macron tiene millones de electores musulmanes. El señor Pedro Sánchez tiene millones de electores musulmanes. Lo mismo gobiernos como el de Alemania, como el del Reino Unido, Australia. Y no olvidemos que si bien la gran masa musulmana, y quiero que esto quede claro, la gran masa musulmana sigue una religión de paz, que es el Islam. Sin embargo, hay elementos radicales que distorsionan el mensaje de paz del Islam y están exigiendo la Sharia como ley en las ciudades de Europa occidental. Los europeos tienen una papa caliente que no saben cómo tratarla ni cómo resolverla. Entonces tienen un problema bastante serio en mano. Hoy es Israel, mañana van a ser ellos. Le voy a dar unos datos que no son ni de Al Jazeera ni de la BBC, son de Wikipedia. Dice Wikipedia
y lo voy a leer textualmente. Según cifras oficiales del Ministerio de Salud de Gaza y de las autoridades de Israel, hasta el 18 de agosto del 2025 murieron 62.000 personas en el conflicto a partir de octubre del 2023. 61.800 palestinos y 1.700 de Israel. Repito, según Wikipedia, ¿no? 61.800 palestinos y 1.700 israelíes. Hacía una comparación muy ordinaria, muy rápida. Pareciera que por cada israelí mueren 30.000, mueren 60 palestinos. Es como si la vida de ellos valiera menos. De 1.800 de 61.800 palestinos solo por el lado de Palestina y 1.700 por el lado de Israel. Cuando tú miras esa ecuación y tú dices, además de la vida que se han perdido en las dos partes, tú miras la destrucción de las dos partes y tú dices, wow, pero es que por la agresión de octubre nosotros tenemos un código penal, no sé cómo será en el caso de ustedes, que la respuesta tiene que ser proporcional. No, en el derecho internacional. No, en penal tiene que ser proporcional. Como que si tú me das una agresión de una patada, yo no te puedo dar un tiro en la cabeza. Aquí la respuesta parece ser desproporcionada. Porque si tú me matas 1.700, yo no te puedo matar 60.000. Ni estaba autorizado a matar 1.700 más. Hay dos factores. Entonces, no, frente a Hamas sí, pero es que también Hamas utilizaba hospitales, escuelas, pero ahí no, aquí no solamente civiles. Aquí no solamente dice esto, pero yo estoy hablando de que si la respuesta no fue desproporcionada, porque aquí estamos hablando. No ha sido. Wikipedia dice 232 periodistas muertos, 120 académicos, 310 trabajadores de Naciones Unidas. La honra. Yo lo estoy citando, 1.600 trabajadores sanitarios. Lo que quiero decir es, en este círculo de violencia, ¿ustedes creen que Israel con este método de sobreagredir cada vez que recibe una agresión va a encontrar algún momento garantizarle la paz a las generaciones por venir? ¿O ustedes piensan vivir toda la vida matándose con su entorno y con su vecino? A ver, vamos a empezar por no endosar el 100% de las responsabilidades al Estado de Israel, ¿ok? Aquí hay un elemento que se llama Hamas, que empezó esta guerra, y sus elementos terroristas deben de asumir las consecuencias de sus acciones. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, traigo al recuerdo que en la Segunda Guerra Mundial mueren 7 millones de alemanes y 400.000 ingleses o británicos. Entonces, ¿qué? ¿Una desproporción? ¿Los ingleses son los malos de esta película? ¿Quién empezó la Segunda Guerra Mundial? ¿El Reino Unido o fue Alemania? Y voy hacia otro tema más. Solamente en Hiroshima y en Nagasaki, los bombardeos nucleares, y podemos sumar también el bombardeo contra Tokio con las bombas Napalm, mueren 300.000 personas, más que todos los soldados de Estados Unidos muertos en el frente del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué? ¿Los estadounidenses son unos monstruos? ¿Acaso ellos fueron los que empezaron la guerra? Lamentablemente, en todo conflicto armado mueren inocentes y también mueren niños, que los usan como escudos humanos en el caso de Gaza. Y también tenemos que definir perfectamente cuál es la fuente de esta información. Ministerio de Salud de Hamas, una entidad catalogada como terrorista por Europa Aquí Occidental. dice autoridad israelí también. Está bien, ya va, un segundito. Por otra parte, también tenemos que entender que dentro de los supuestamente 62.000 bajas que hay en esta guerra, hay 25.000 elementos terroristas de Hamas dados de baja. Es decir, que el número baja. Ya lo hemos llevado a 35.000, porque es 60.000 menos 25.000. Hay 18.430. Ya va. 18.430. Entonces también vamos a definir niño. Niño con arma es combatiente, no es niño. Niño con arma puede matar soldados, es combatiente. Entonces, según el derecho internacional... Utilizado. Exactamente. Al utilizar un arma, ese niño debe de asumir las consecuencias de utilizar un arma. Me duele mucho. Ojo, cuidado. Estas no son cifras, estos son seres humanos. Son niños que han dejado de crecer. Son padres que no van a tener a quién abrazar. Ojo,
duele muchísimo, pero como dije al principio, endosemos las responsabilidades a quien le corresponde. No es exclusivo del Estado de Israel. En estos discursos tiene que venir acompañado una cuota de responsabilidad y decir, jamás empezó una catástrofe humanitaria en el Medio Oriente. Pero ustedes no pueden... No es una cuestión de aritmética. Ustedes no ven que aquí lo que hay es un círculo vicioso. ¿Cómo terminar eso? Un círculo vicioso de violencia, donde todas esas generaciones que le están eliminando ahora mismo su pueblo, porque ahí lo que queda son ruinas y no queda nada, van a crecer con ese odio, con ese resentimiento, y ustedes van a vivir siglo por siglo matándose como si fueran animales, porque dice Arnold Toynbee que los seres humanos venimos de la barbarie a la civilización. Paz se responde con paz. No pretenden superar esa etapa histórica del confrontamiento. Paz se responde con paz. Israel entregó a Egipto más de 60.000 kilómetros cuadrados vitales en el Sinai a cambio de paz. Israel le entregó a Jordania una franja de territorio fronterizo a cambio de paz, y no solamente eso, sino que Israel le suministra a Jordania agua dulce desalinizada por plantas procesadoras de Israel. Aquel que quiere firmar la paz es bienvenido. Ahí está Bahrein, está Emiratos Árabes Unidos, está Sudán, está Marruecos. Paz a cambio de paz. El día que Hamás libere a los 50 rehenes que aún mantiene cautivos después de casi 2 años, 20 de los cuales vivos y 30 asesinados en cautiverio, ese día se termina la guerra. Bueno. Entonces, hablemosle también a la parte del otro lado. ¿Qué Estado soberano, en su sano juicio, va a aceptar que un vecino le invada, le asesine, le viole, le degüelle a su población y que encima le secuestre personas? No hay país en el mundo que se quede con las manos cruzadas, y el Estado de Israel tiene la responsabilidad de garantizarle a sus ciudadanos un futuro seguro, mejor, y que eventos como los del 7 de octubre del 2023 no se vuelvan a repetir. Yo me he quedado callado. Yo quiero que Cristal diga algo antes de que termine la entrevista, porque es que ya estamos yo le he preguntado aquí. Cristal, por favor. 7 preguntas. Para finalizar ya. Ya vamos a finalizar. Dale. Bueno, tenía 3 preguntas, pero como sé que ya no hay tiempo, me voy a limitar solamente a hacer una recomendación. Esta piedra que yo tengo en la mano, yo la traje de la Franja de Gaza. En un muro que nos explicaron que se erigió como parte del proceso de paz. Y es lo único que nosotros en este panel queremos. Wow. Que en Israel haya paz, que el mensaje que tiene la piedra, que también es paz, pueda llegar no solo a los israelitas o israelíes, sino también a los palestinos. Porque al final todos somos seres humanos y el derecho que tiene Israel lo tenemos todos. Y todos apoyamos que todos podamos tener un buen estilo de vida. Bueno, yo quiero cerrar. Yo me he quedado callado. Tú vas a cerrar. ¿Ustedes creen, antes de pasar con Emilio, que va a cerrar, ustedes creen... Cristal, gracias por tus palabras. Bueno, ¿ustedes creen? Y de ñapa, esta pulsa que José me había dicho... ¿Qué es lo que es ñapa? ¿Qué es lo que es ñapa? Ah, bueno, ñapa es como extra. Sí, ñapa en Venezuela es ñapa también. Esta pulsa que yo tengo, que José un día me preguntó, yo la compré en el desierto de Israel. En el Negev. Donde están los... beduinos. Exacto, los beduinos, que son personas errantes. Y compré... Nómadas. Compré varias y le traje una a cada mujer especial en mi vida y se las regalé. Bueno, bien. ¿Ustedes creen, para cerrar, que Israel es... No, yo cierro. Espérate, ¿ustedes creen que Israel es la tierra prometida de Dios? No me meto en temas metafísicos porque cada pueblo tiene su creencia y cada uno con su religión. Esto no es un tema... pero yo no digo fuera del conflicto. Israel es la tierra prometida porque para los musulmanes también parte de esa misma tierra es parte de sus valores religiosos. No, el Islam divide al mundo. El Islam divide al mundo en 2 partes, en Dar el Salam y Dar el Harab. Dar el Islam es la tierra del Islam, sí, y Dar el Harab es la tierra que no es islámica, que va a ser islamizada. Respecto al tema de si considero a la tierra de Israel como la tierra prometida, ¿no? Usted me preguntó eso. Sinceramente, mi posición muy, pero muy personal es que Israel tiene espacio para todo el mundo,
Israel es la tierra de todos los creyentes en el único Dios. Somos los hijos de Abraham, tanto cristianos como musulmanes, como israelíes, o como judíos, perdón, como drusos, y que aquel que quiera vivir en paz con Israel va a recibir a cambio también paz. Y no solamente va a recibir paz, va a recibir también desarrollo y prosperidad y los altos valores bajo los cuales está construida la sociedad israelí, una de las sociedades más avanzadas en el Medio Oriente. Yo quiero, no sé si usted se fijó que me quedé calladito observando. Lo primero es que yo soy un admirador de un gran hombre que produjo una Israel positiva y una Israel con dignidad. Shimon Peres, perdón, voy a cerrar. Trabajé por mucho tiempo en materia de promoción en Yeshiva University de Nueva York, la Universidad de los Judíos. Es decir, yo soy pro Israel. Ahora, no puedo permitir, aquí se entrevistó a uno de los voceros del Ministerio de Defensa de Israel y yo traté, inclusive lo endosé, porque se presentó una situación aquí. Ahora, un consejo sano, aquellos que somos pro Israel, no nos quiten esa esperanza, no nos quiten ese sueño. ¿Sabe por qué? Porque el que le rinde culto faraónico a la intolerancia no le está haciendo un buen trabajo a Israel. No dejen fuera a Isaac Rabin. No, repito, el que le rinde culto faraónico a la intolerancia no le está haciendo un buen trabajo a Israel. Y soy pro Israel. Y creo en Israel y creo en el pueblo judío. Alejandro.